Me llamo Chloe y esta historia me pasó hace 2 semanas. Tengo 32 años y un hijo de 10 años que se llama Jesse. De vez en cuando, la empresa para la que trabajo me obliga a viajar por el estado y a otros lugares del país para asistir a reuniones de negocios importantes que son obligatorias para mí. Afortunadamente, mis jefes entienden mi situación. El padre de Jesse no es un buen ejemplo, y mi trabajo me permite llevar a Jesse a estas reuniones. La mayoría de las veces, él se queda en una cabaña o en un departamento rentado. Pero hace unas semanas tenía que asistir a otra reunión de negocios. Era en el campo, lo cual era agradable, porque la casa donde Jesse y yo íbamos a quedarnos era una cabaña muy pequeña que estaba muy apartado. La noche antes de la reunión, estaba en videollamada con mis colegas como a las 10 de la noche. Y Jesse estaba en su habitación arriba jugando con su Nintendo Switch. Durante esa videollamada, Jesse me llamaba desde arriba diciéndome que tenía que ver algo. Me disculpé con mis colegas y subí al piso de arriba. Fui a su cuarto preguntándole qué pasaba, y él me decía que había un hombre afuera mirando por su ventana. Dirigí mi mirada hacia el campo oscuro, pero no podía ver nada. Le dije a Jesse que no veía nada. Pero lo que él me decía me preocupaba, y decidí ignorarlo. Después de todo, tal vez solo era una persona sin hogar. La verdad, la mayoría de las veces pienso lógicamente cuando se trata de cosas así. Le pedí a Jesse que me avisara si volvía a ver al hombre. Y regresé a mi videollamada. Pasó aproximadamente 1 hora, cuando uno de mis jefes sugirió tomar un pequeño descanso para hidratarnos. Dejé abierta la videollamada y por lo tanto la computadora encendida, como se hace normalmente. Puse agua a hervir y subí al piso de arriba para ver cómo estaba Jesse. Le pregunté si había vuelto a ver al hombre, pero no había visto nada nuevo desde entonces. Así que bajé de nuevo para continuar mi reunión de trabajo en mi computadora. La mayoría de mis colegas también habían regresado de la pausa, excepto algunos. Así que esperamos a que regresaran, pero fue entonces cuando uno de mis jefes me dijo: «Es extraño, pensé que te había visto caminar en la cocina». La computadora que usaba para la reunión estaba sobre la mesa en la sala, que estaba frente a la cocina, la cual también tenía una puerta trasera. Le respondí que no, que simplemente estaba en el piso de arriba. Pero él frunció el ceño e insistió, diciendo que estaba seguro de haberme visto caminar por la cocina. Me reí y le dije que debía estar imaginándose cosas. Ahí, un lobo empezó a hervir. Lo había olvidado por completo. Así que fui a la famosa cocina y noté que la puerta trasera estaba ligeramente entreabierta. Inmediatamente recordé lo que mi jefe acababa de decirme y pensé que era una tontería. Seguramente fue Jesse quien se le olvidó cerrar la puerta. Después de todo, había salido a jugar temprano ese día. Cerré la puerta con llave, me serví el té y me senté para continuar mi videollamada. Solo habían pasado 10 minutos cuando, de repente, me sentí muy cansada. No era una sensación natural en absoluto. Me sentía bien, y de repente ya no podía mantener los ojos abiertos. Era imposible luchar contra ello. Me quedé dormida frente a la videoconferencia. En ese momento no lo sabía, pero al parecer dormí bien durante unos 10 minutos. 10 minutos después, me desperté gracias a Jesse, que me sacudía fuertemente. Me decía, con cara de alarma, que había un hombre afuera que intentaba entrar. Me di la vuelta lentamente y vi a un hombre al otro lado de la puerta que agitaba agresivamente la manija. Parecía furioso porque no podía entrar a la casa. Ahí fue cuando entendí que era verdad. Lo que había visto mi jefe en la cocina era real. Me costaba trabajo organizar mis pensamientos. Pero estoy segura de que era él. Era ese hombre el que había entrado a la casa mientras yo estaba arriba con Jesse. Fue él quien debió poner algo en mi té para hacerme perder el conocimiento. Una vez que me dormí, seguramente quiso entrar a la casa suponiendo que la puerta trasera seguía abierta. Todo eso para secuestrar a mi hijo. Tan solo pensar en eso me revuelve el estómago. Le agradezco al cielo haberme dado cuenta de que la puerta estaba abierta y haber pensado en cerrarla con llave. De lo contrario, esta historia podría haber tenido un final mucho más horrible. Llamamos a la policía, que revisó los alrededores, pero no encontraron a nadie. Jesse y yo regresamos a casa después de eso. Pero ese loco siguió rondando mis pensamientos por el resto de mis días. Y seguramente también los de Jesse. Puedes llamarme Derek en esta historia. Tengo 23 años y recientemente conseguí un trabajo de pasante en una oficina en una ciudad a la que me transfirieron. No es tan bueno como pensé que sería. Mi jefe y otros gerentes siempre me agregan más trabajo. Y como de costumbre, me quedo mucho más tarde que cualquier otra persona en la oficina. Incluso cuando ya todos se han ido a casa, ese jueves no fue diferente. Yo todavía estaba en la oficina después de las 11 de la noche. Estaba en videoconferencia con personas que vivían en todo el país y otras incluso en todo el mundo. No éramos muchos en esa llamada, tal vez 4, y eso sin contarme a mí. Levanté la mirada de mi escritorio y eché un vistazo a la videollamada.
3 de las 4 personas eran gente que yo conocía. Ellos eran de la misma empresa al otro lado de la ciudad. Pero a la última persona, de verdad no la conocía. Pero en una videoconferencia no era realmente sorprendente. No siempre conocemos a todos, así que no me hice demasiadas preguntas. Esa persona desconocida estaba en una habitación oscura. No se veía mucho, pero no había duda de que sí había alguien ahí. Difícilmente podía verlo sentado en una habitación mugrosa. Pero no podía ver detalles, nada en absoluto. Uno de los colaboradores salió de la llamada y les pregunté a los demás quién era esa persona misteriosa. Me respondieron que seguramente era alguien común de la empresa cuyo nombre no voy a decir. Pero solo fueron a prepararse un café o algo así. Realmente no se salieron de la llamada. Pero el caso es que solo quedaba yo con la persona desconocida en la videollamada. Como mis compañeros se habían ido a prepararse un café, bajé la mirada y seguí trabajando. Después de quizá unos 10 minutos, me cansé y yo también fui a prepararme un café. Cuando puse mi taza bajo la máquina, escuché que algo caía en nuestra oficina cerca de ahí. Parecía como si un bloque de papel hubiera caído. Dije buenas noches. Tenía miedo, pero no estaba realmente aterrorizada. Solo que pensaba que estaba sola. Pero como es un edificio de oficinas enorme, hay muchas personas que todavía podían estar aquí y trabajar hasta tarde como yo. Regresé a mi oficina, miré la llamada de Zoom y fue ahí cuando entré en pánico. Todos los colaboradores que conocía ya se habían desconectado y lo único que veía en la cámara de un desconocido era un pedazo de papel. En él estaba escrito, buenas noches. Inmediatamente escribí en el chat quién es la persona en la llamada. Sin mucha sorpresa, no hubo respuesta y la llamada terminó. Ahí sí me asusté de verdad. Reuní todas mis cosas y me preparé para irme a casa. Fue cuando cerré mi bolso que recibí una llamada en mi teléfono. Contesté y dije hola. No hubo respuesta, pero definitivamente había alguien en la línea. Me di cuenta por el ruido. Una respiración ligera, áspera. Hablé más fuerte. ¿Quién es de una vez? Fue entonces cuando mi teléfono se apagó. Lo guardé y corrí hacia el elevador. Una vez dentro, apreté el botón para ir a la planta baja. Y vi la luz encenderse en una de las oficinas al fondo del pasillo. Escuché una puerta cerrarse de golpe. Creí ver algo justo antes de que las puertas del elevador se cerraran. Es la última cosa extraña que me pasó esa noche, pero fue la experiencia más aterradora que he tenido hasta ahora. Desafortunadamente, siempre tengo que quedarme hasta tarde y ahora admito que me he vuelto paranoica. Cada vez que tengo que quedarme sola cuando trabajo hasta tarde ahí, siempre siento que alguien me está observando. Me llamo Emily y esto pasó cuando tenía 16 años. Estaba presente en nuestro concurso de debates para jóvenes como jueza junto con mis otros compañeros de la escuela. Cuando llegamos al hotel, descubrimos que teníamos duchas compartidas en cada piso en lugar de baños privados. Eso no nos molestaba porque solo teníamos que concentrarnos en la preparación del concurso. Al día siguiente, fui al salón para la primera competencia y conocí a este equipo que llegó temprano. Uno de los chicos llamó mi atención. Era muy guapo. Pasó un tiempo antes de que todo comenzara. Se acercó para hablar. Nos estábamos riendo y platicando sobre nuestras escuelas cuando me di cuenta de que un supervisor había entrado. Cada habitación necesitaba un adulto supervisor para asegurarse de que los equipos fueran juzgados de manera justa. No llevaban nada especial para distinguirse de los demás invitados, solo ropa tradicional. Fue entonces cuando apareció una joven que parecía tener 20 y tantos años y llevaba un vestido sucio con flores estampadas. Tenía el cabello rubio, mal peinados y ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Noté su terrible olor en cuanto entró, pero también noté que no dejaba de mirarme, y no le presté atención. Después del concurso, fui al hotel y mi amiga y yo decidimos tomar una ducha en el baño compartido. De repente la luz se apagó. Pensé que mi amiga me estaba jugando una broma y le grité que encendiera la luz de nuevo. Nadie respondió. Fue entonces cuando vi una sombra frente a la puerta de la regadera. Solo me reí hasta que empezó a golpear la puerta. Me sorprendí y me quedé tranquila hasta que me harté. Y grité, ¡ya basta! Luego no pasó nada más hasta que logré superar mi miedo. Entonces miré en el espejo y vi unos ojos que me miraban desde la regadera medio abierta. Grité y corrí hasta mi cuarto. Le conté todo a mi amiga sobre lo que había pasado. Pero ella solo se rió. Me moví de un lado a otro toda la noche, pero al final logré dormirme. A la mitad de la noche me desperté porque sentí un aliento caliente en la cara. Estaba paralizada, pero logré mirar de reojo y vi que era la misma mujer del concurso de debates. Sus ojos inyectados de sangre me miraban fijamente. Su sonrisa dejaba ver unos dientes blancos y brillantes, pero torcidos. Tenía los dedos sobre mi cama. Solo podía ver su cabeza y susurró con una voz ronca.
Aléjate de las cosas que no son tuyas o te voy a cortar en pedazos. Grité de miedo y desperté a mi amiga. Ella vio a la mujer correr afuera, dejando la puerta completamente abierta. La ropa que había colgado para que se secara para el día siguiente tenía rasgaduras. Mi falda tenía un enorme agujero en la otra pierna y mi camisa tenía algo horrible escrito encima. Llamé a mi amiga y a mis padres llorando mientras nuestra acompañante llamaba a la policía. Llegaron a tiempo y atraparon de inmediato a la mujer que se escondía cerca de una salida de emergencia. La arrestaron y la interrogaron y me dijeron que yo estaba coqueteando con su novio. Así que también interrogaron al chico que había conocido, pero él no tenía idea de quién podía ser. Él admitió que la había visto siguiéndolo todo el día, pero pensó que era otro supervisor o un acompañante. Resultó que esa mujer en realidad tenía problemas mentales y su historial criminal estaba lleno de otros ataques similares. Hasta el día de hoy, nunca he vuelto a entrar a una regadera común. No quiero volver a poner un pie ahí nunca más. La antigua casa de mi abuela estaba en nuestra familia desde hace generaciones y había mucha actividad. Con tus propios ojos podías sorprender a personas en las sombras mirándote. Recuerdo muy bien que, cuando era joven, había una mujer extraña sentada en un sillón de mimbre que se mecía suavemente mientras miraba por la ventana. Se lo conté a mi abuela, pero cuando vino a mirar, la mujer ya se había ido, aunque la silla todavía se estaba meciendo. Creo que el evento más aterrador fue cuando veías las fotos tomadas con la cámara desechable. Tu primera toma sería para tirar, depende de ti asegurarte de que funcione. Alguien había tomado una foto mirando hacia la cocina de mi abuela y un ramo de flores encima del refrigerador. Cuando mandamos revelar las fotos, apareció el rostro de un hombre entre las flores. No podíamos ver directamente su rostro, ni siquiera entrecerrando los ojos, pero la cabeza realmente se parecía vagamente a la de un hombre. Y lo que quiero decir con eso es que el rostro de un hombre impedía ver las flores. Todos estábamos tan asustados que destruimos la foto. Me hubiera gustado que la hubiéramos guardado. Hubiera sido un buen tema de conversación. Eso pasó hace unos meses. Durante las vacaciones de verano, un amigo quería hacer una fiesta por su cumpleaños. Le habían dado permiso de invitar a algunos amigos. Pero ya eran todo un grupo. Sus nombres eran Trevor, Jake y Hayden. Y yo me llamo Richie. Vivían en un lugar con muchas colinas y bosques. Pero como no había mucho que hacer, Keegan, quien organizaba la fiesta, tuvo primero una idea. Por las noches, cuando sus padres ya se habían dormido, nos sentábamos cerca del fuego para platicar y divertirnos. Tienen que tener en mente que mi amigo tenía un gran campo detrás de su propiedad y al lado derecho había un bosque enorme. Todo lo que había que hacer para regresar a la casa era caminar derecho y girar hacia los campos. Fue en ese momento cuando regresamos. Pero Keegan y yo queríamos explorar. Exploramos el bosque con linternas. Eran las 3 cuando nos fuimos al bosque. Estaba oscuro, incluso con las linternas. Fue aterrador para casi todos. Caminamos durante un rato, hasta que encontramos un desnivel abrupto en un pequeño barranco. Ahí, incluso Keegan, que decía conocer el bosque como la palma de su mano, no tenía idea de dónde estábamos. En lugar de bajar la colina, decidimos quedarnos a un lado, hasta que encontramos una roca, plana y sólida, para poder descansar. Porque es cierto que todos empezábamos a estar realmente cansados. «Deberíamos regresar», sugirió Keegan. «Vamos, solo vamos a zambullirnos», replicó Keegan. Así que bajamos y nos dirigimos lentamente hacia el arroyo. Los seguí rápidamente. Trevor estaba muy indeciso. Él miró hacia Hayden y Jake, quienes sostenían las linternas. Él asintió con la cabeza y dijo: «Creo que deberíamos regresar, Hayden». Y mientras se iban, bajamos por un arroyo. Y de repente, la luz de las linternas empezó a debilitarse. La situación seguía bajo control, porque Trevor y yo todavía teníamos un poco de batería en nuestros teléfonos celulares. Por precaución, de todos modos decidimos irnos. Mientras caminábamos por el bosque para regresar a la casa de Keegan, vi la línea de árboles hasta el campo que llevaba de vuelta a la casa. Pero a medida que nos acercábamos, mis ojos se abrían de par en par. No había ni casa ni campo. Tampoco había ningún bosque ni arbustos que vinieran a hacerme cosquillas en el cuello, por cierto. Pero Keegan no se preocupaba por eso. Solo hay que ir más lejos, decía él. Pero mientras más avanzábamos, más cambiaba el paisaje. Ya no había bosque, ya no había maleza. Empecé a entrar en pánico. Fue ahí cuando escuchamos unas voces. Parecía que eran personas, y venían de nuestra derecha, en el bosque oscuro. Un poco temblorosa, dije: «Hola», y fue ahí cuando reconocí esas dos voces familiares. Eran Jake y Hayden. Y no me sentí tranquila por mucho tiempo. Ellos tampoco podían encontrar la casa. Ellos estaban realmente confundidos. Keegan y yo teníamos miedo,
Pero Trevor estaba en pánico, sabiendo que estábamos perdidos y que la casa debería estar aquí. Seguimos gritando para que pudieran encontrarnos a pesar de la distancia. Y cuando finalmente llegaron, discutimos porque realmente habíamos tenido miedo. Miedo de perdernos para siempre. Ellos se disculparon por no habernos respondido más, y Trevor dijo que había visto un sendero. Así que no teníamos mucha opción, fuimos por ahí. Y recorrimos de un lado a otro, a pesar de todos los ruidos extraños. Para tranquilizarnos, decíamos que solo era el viento, pero cuando algo grande empezó a moverse y a hacer ruidos extraños, ahí empezamos a correr. Luego, los ruidos desaparecieron. Y después de 30 minutos, nos dimos cuenta de que solo estábamos dando vueltas en círculo. El sendero no llevaba a nada. Empezamos a discutir de nuevo sin saber qué hacer. Fue entonces cuando notamos un débil resplandor en la montaña. Así que, un poco por desesperación, la subimos esperando lo mejor, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Subimos esa montaña, agotados y heridos por su maque venenoso. Pero llegamos a la cima. La luz venía de una casa. Entonces Keegan dijo: «Conozco esta casa, ya está, sé dónde está mi casa». Lo seguimos. Y finalmente logramos llegar a su casa. Una vez en su habitación, hablamos de esa extraña experiencia. Y cada vez que lo pienso, me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado más tiempo. Probablemente habríamos muerto. O tal vez habríamos descubierto lo que se escondía en esos bosques. Sin duda un depredador. O algo así. Tenía 15 años en ese entonces. Tenía un miedo extremo a la oscuridad. Cuando me quedaba acostada en mi cama, siempre cubría mi espejo. Entonces miraba hacia el otro lado de la habitación, dándole la espalda al espejo, pero también me aseguraba de no mirar fijamente por mucho tiempo los rincones oscuros de mi cuarto. Ni mi closet, de hecho. Era un espacio tan oscuro que no podía soportarlo, porque estaba justo enfrente de mi espejo. Luego, si miraba el espejo al lado de mi cama, podía ver mi closet. Así que una noche, por alguna razón, decidí que quería vencer mi miedo a la oscuridad. Cuando quise irme a la cama, no cubrí mi espejo, no metí la cabeza debajo de las cobijas, y me volteé hacia el lado opuesto de la habitación donde estaba el espejo. Apagué mi lámpara y miré el espejo. Estaba muerta de miedo y llena de aprensión. Pero supongo que me quedé dormida, porque cuando desperté, estaba mirando mi puerta, y al abrir los ojos, vi mi espejo. Pero para mi gran sorpresa, en el reflejo del espejo, alguien estaba de pie en la oscuridad, cerca de mi closet. Miré a mi izquierda, pero no había nadie. Les conté a mis papás lo que pasó. Simplemente me dijeron que debía ser mi imaginación. La imaginación de una niña de 15 años, supongo. Les dije que no tenía 3 años, que sabía lo que había visto. Una semana después, me levanté a mitad de la noche para ir al baño. Y cuando me miré en el espejo, vi sorprendentemente la misma figura oscura, pero estaba más cerca de mi cama, mucho más cerca. Salí corriendo de la habitación gritando, y se lo conté a mis padres una vez más. Les dije que ya no había manera de que volviera a dormir en esa habitación. Mi papá, para tranquilizarme, dijo que dormiría en mi habitación a partir de la noche siguiente. Le supliqué que no lo hiciera. Y por supuesto no me escuchó y de todas formas fue. Las primeras noches no pasó nada. Mi papá realmente no entendía qué era lo que me daba tanto miedo. Insistió en que nunca volviera a entrar en la habitación. Pero tengo que ir, al menos para tomar todas mis cosas que voy a necesitar. Una noche, mis papás pusieron los regalos bajo nuestro árbol de Navidad, bromeando sobre el supuesto monstruo de mi habitación. Como decía mi papá todo ese tiempo, mientras él dormía en mi habitación, yo dormía con mi mamá, pero acostada en el suelo. Todos habíamos visto una película y nos fuimos a dormir como de costumbre, pero mi mamá y yo vimos El Grinch, y fue ahí donde me quedé dormida. Y fue ahí donde mi mamá y yo empezamos a escuchar a mi papá gritar. Las dos corrimos a mi cuarto. Mi papá se sujetaba el lado izquierdo del pecho con la mano izquierda, mientras miraba y señalaba el espejo. Mi mamá me suplicó que pidiera ayuda. Por eso, fui a otra habitación para llamar a emergencias, pero cuando regresé, mi mamá lloraba de manera incontrolable. Mi papá ya no se movía. Sus ojos estaban bien abiertos, mirando hacia el espejo que lo había condenado. Mi papá había muerto de un ataque al corazón. Después de esa noche, mi tío y mis abuelos nos ayudaron a mudarnos, porque ya no queríamos quedarnos ni un segundo más en esa casa. Mi papá encontró un diario en la mesa de noche junto a mi cama. Yo no lo había puesto ahí. Mi mamá lo revisó y me dijo que era la letra de mi papá. Lo que no sabíamos hasta entonces era que mi papá llevaba un diario cada noche que dormía en mi cuarto. Ahí había escrito que sí había alguien en el espejo y que cada noche esa persona se acercaba un poco más. No le dijo nada a nadie para no asustarnos. Y honestamente, no sé qué pensar al respecto. ¿Entonces fue culpa mía que muriera? Sé que la Navidad nunca volvería a ser tan alegre como debería haber sido.
y esa silueta muerta me aterrorizaría hasta el fin de mis días. Esta historia me pasó hace 15 años. En ese entonces tenía 8 años. Cuando podía, mi mamá nos llevaba a mis hermanos y a mí a Blockbuster para rentar una película para el fin de semana. Un jueves fuimos a Blockbuster. Mi mamá nos dio a mi hermano y a mí un poco de dinero, y todos nos dirigimos a las tiendas. Encontré una película que quería rentar, pero no tenía suficiente dinero. Era Parque Jurásico. Eso me dio un poco de miedo, así que pensé que debería buscar otra película para rentar, y eso fue lo que hice. Un hombre bastante bajito, de unos 40 años, se acercó a mí. Era calvo y llevaba unos lentes grandes. El hombre me preguntó qué película tenía intención de rentar. Le dije que era Jurassic Park, pero que no tenía suficiente dinero. El hombre puso su mano sobre mi hombro y respondió: «Estoy segura de que tu mamá estaría contenta de darte un poco más de dinero». Luego el hombre miró alrededor de la tienda y dijo: «Por cierto, ¿dónde está tu mamá?». Le dije al hombre que ella estaba buscando películas con mis hermanos, pero que no sabía dónde estaba. El hombre entonces se arrodilló. Puso su mano izquierda detrás de mi cuello, miró detrás de él y susurró: «Tengo todas las películas de Jurassic Park, si quieres. Puedes venir conmigo y te dejaré hacer todo lo que quieras». Quiero decir, ver las películas gratis. Tenía mis dudas. Le dije al hombre que no pensaba que fuera una muy buena idea y que mi mamá se volvería loca de enojo si me alejaba de ella. Me mostró la foto de una cosa vieja y toda abollada y dijo: «¿Ves? Ese es mi coche. Las películas están ahí adentro. Eso solo tomaría un instante». Y en ese momento, el hombre me agarró de la mano y me llevó fuera de la tienda. Cuando llegamos a su coche, abrió la cajuela. Dijo que las películas estaban por ahí y que tenía que entrar para buscarlas. Luego se subió al coche y lo encendió. No me subí al coche del hombre, pero le pregunté cuáles eran las películas. Cuando le dije al hombre que iba a regresar, salió del coche y empezó a acercarse rápidamente. En ese momento, mi mamá salió de la tienda y dijo mi nombre. En cuanto ella salió, el hombre se subió a su coche y se fue a toda velocidad. Después de responder todas las preguntas de mi mamá y contarle en detalle todo lo que había pasado, ella inmediatamente se lo contó a las personas que trabajaban en la tienda. Y les dijo que llamaran a la policía. En solo unos días, el hombre fue identificado gracias a su placa. Afortunadamente, solo fue necesario revisar la cámara de seguridad. Aparentemente, el hombre ya había sido arrestado en el pasado por intento de secuestro. Ahora que soy adulta y lo pienso, me alegra que mi mamá haya estado ahí para detener todo lo que ese hombre había planeado. Cuando era más joven, trabajé en una tienda, sobre todo al final del día y en la noche. Nunca tuve que lidiar con situaciones extrañas cuando trabajaba, excepto en plena noche. Creo que era una noche tranquila de lunes. Un hombre barbón de unos 50 años entró a la tienda. Llevaba ropa de invierno, una túnica, un abrigo de cuero negro, unos jeans oscuros y sucios y botas. Se acercó al mostrador donde yo estaba trabajando y vació una bolsa de plástico que traía. Puso sobre el mostrador 2 videojuegos y algunos DVD. El hombre me dijo que quería cambiarlos por dinero. Podía oler el alcohol en su aliento y parecía estar un poco ebrio. Después de escanear todos los artículos, le dije al hombre cuánto podía darle por ellos. El hombre me miró con una expresión de enojo y mucha molestia. Él respondió: «¿Qué es esto?». Me disculpé con él, pero dijo que esperaba recibir al menos $200. No sé de dónde sacaba esa estimación absurda, pero le dije que eso era todo lo que valían, unos cuantos pobres y escasos dólares, y que eso era todo lo que podría obtener por ellos. Sin decir nada, y de manera agresiva, el hombre tomó sus DVD y sus juegos para volver a meterlos en su bolsa. Salió de la tienda murmurando maldiciones entre dientes. Cuando terminé mi turno más tarde esa noche, fui a mi coche que estaba estacionado en el estacionamiento, y por alguna razón que desconozco, este no quería arrancar. Pensé en tomar el autobús y ocuparme de mi coche al día siguiente. El autobús llegó, pero cuando me acercaba a él, vi al mismo hombre de hace un rato. Nos miramos, y estoy casi segura de que me había reconocido durante todo el trayecto en el autobús. Sentía que ese hombre me estaba observando. Tenía miedo de voltear. No quería que el hombre supiera que yo sabía que me estaba mirando. Mi parada se acercaba, y me levanté para prepararme a bajar del autobús, y noté que el hombre hacía exactamente lo mismo. Tenía el presentimiento de que iba a bajarse y seguirme hasta mi casa, donde intentaría atacarme. En cuanto se abrieron las puertas del autobús, le di las gracias al chofer y caminé rápidamente a mi casa. No me sorprendió en lo más mínimo cuando miré hacia atrás y vi que el hombre también bajó del autobús y me estaba siguiendo.
El hombre tomaba exactamente las mismas rutas que yo, y parecía acelerar el paso con cada paso que daba. La única oportunidad que tenía de estar finalmente fuera del alcance de ese hombre fue cuando doblé la esquina de la calle. Empecé a correr y me escondí detrás de un muro de ladrillos. No lo volví a ver después y logré llegar a mi casa. Sabía que ese hombre estaba planeando algo siniestro, y de verdad estoy muy feliz de haber podido escapar de él. Me quedé paranoica durante un tiempo. Pensaba que de alguna manera me había seguido hasta mi casa y que sabía dónde vivía, sin que yo lo supiera. Recientemente fui a ver a mi hermano mayor, que se llama Timothy. Hacía tiempo que no nos veíamos y recordamos todos los buenos momentos que tuvimos cuando éramos niños. Luego salió un tema en la conversación. Nos preguntamos si alguno de los dos había experimentado algo paranormal. Timothy me respondió que sí, que solo había vivido un evento paranormal, pero que fue hace unos 20 años, cuando tenía 19 años y trabajaba en una tienda llamada Blockbuster. Les voy a contar esta historia, pero desde la perspectiva de Timothy. Aquí empieza. Una noche, llegué tarde al trabajo y mi jefe me dijo que me quedara más tiempo para compensar ese retraso. Esa noche, cuando ya habíamos cerrado y todos se habían ido a casa, mi jefe me dejó una lista de cosas por hacer antes de irme y me dejó sola para cerrar el lugar. Cuando terminara, una de las tareas era sentarme en la sala trasera y rebobinar las películas desde el principio, algo que la gente olvidaba hacer antes de devolverlas. Una vez que rebobiné todas las películas, las puse de nuevo en sus cajas y, por supuesto, apagué la televisión. Mientras revisaba lo siguiente que tenía que hacer en mi lista, escuché que algo caía en la trastienda. Caminé por ahí y busqué qué podría haber sido ese ruido. Vi unas cajas de video en el suelo. Parecía que alguien las había tirado del estante, porque no veía cómo podrían haberse caído por sí solas en primer lugar. Las recogí y las puse de nuevo en su lugar. Pero justo después de haberlos acomodado, escuché un ruido que venía de la sala trasera. Parecía que había personas hablando. Cuando fui allá, la televisión estaba encendida y una película había empezado a reproducirse. Ahí empecé a sentirme confundida y asustada. Apagué la televisión y saqué la película del videocasetera. Una vez, después de apagar nerviosamente la televisión, saqué la película del reproductor de VHS por segunda vez. Luego fui a la trastienda para guardar las películas que estaban expuestas ahí. Empecé a querer realmente irme a casa. Mientras estaba ordenando, noté que de nuevo había casetes de películas en el suelo. Solo eran unas cuantas, pero eran las mismas que había recogido unos minutos antes. Me aseguré de guardarlas bien, para que ya no pudieran caerse de nuevo. Sentía que no estaba sola esa noche. Solo quería irme. Me sentí aliviada de por fin haber terminado mis tareas y poder regresar a casa. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, mi jefe se enojó conmigo. Me preguntó por qué demonios había dejado la televisión encendida en la sala trasera y por qué había casetes de películas en el suelo. Le pregunté qué casetes eran, pero en el fondo ya lo sabía. Me confirmó que sí eran las mismas que ya se habían caído 2 veces. Le dije que no había dejado ningún desorden y que había limpiado todo, que apagué la televisión y que incluso acomodé todo varias veces. Cuando terminé, obviamente no me creyó. Y mi jefe estuvo muy enojado conmigo todo el día. Le conté lo que había pasado a algunos compañeros, y algunos de ellos dijeron que les había pasado algo similar cuando también trabajaron hasta tarde en la noche. Me dijeron que los objetos parecían moverse solos, caerse solos, y que sentían como si los estuvieran observando. Todavía hoy pienso que, fuera lo que fuera, fue una experiencia paranormal. Me llamo Karen y soy ama de casa encargada de planear los eventos de mi vecindario. En 2006, tuvimos una afluencia de personas nuevas que vinieron a instalarse en nuestro vecindario. Había habido un cambio radical aquí. Era una época en la que deseaba que la gente regresara a su lugar de origen. La tasa de robos en el barrio, así como la criminalidad, había aumentado de repente. Y me sentía responsable debido a mi alta posición en nuestro barrio. Era cierto que yo era una persona muy importante. Mi esposo, Chad, y su amigo Kyle empezaron a vigilar el barrio después del aumento en la tasa de criminalidad. Hubo una noche en la que Kyle llegó corriendo a nuestra casa y nos dijo que estuviéramos atentos porque había visto a alguien que parecía sospechoso corriendo por el vecindario, con una sudadera con capucha y shorts. Kyle nos indicó la dirección en la que seguía al sospechoso para que pudiéramos despejarle el camino. Fuimos al lugar indicado para poder atrapar al hombre en el acto. Fue ahí cuando Chad me dijo algo muy inquietante. Dijo que ya estaba harto de esas personas que se mudaban a su vecindario y que tenía que hacer lo necesario para que su barrio fuera seguro de nuevo. Escuchamos a alguien correr, luego Kyle y Chad saltaron de detrás de los arbustos. El hombre dejó de correr. Kyle le preguntó,
¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? El hombre parecía confundido. Se quitó los audífonos de los oídos. Luego metió la mano en su bolsillo. Grité, ¡tiene un arma! Y Kyle salió de los arbustos con su arma, apuntó al tipo y apretó el gatillo. Pero se atascó. El hombre sacó su teléfono. Pero solo era un teléfono. Y salió corriendo. Kyle y Chad le gritaron que más le valía huir y regresar a su ciudad. También le dijeron que él y sus amigos nunca volverían a entrar en las casas de la gente. Al día siguiente, descubrimos que unos adolescentes que vivían al lado de nuestra casa y que conocíamos muy bien habían sido arrestados. Me había equivocado, igual que mi esposo y su amigo. Pensábamos que las personas que cometían crímenes eran los nuevos habitantes de la ciudad que acababan de mudarse aquí. En realidad, eran los adolescentes que habían crecido aquí desde que eran bebés. Siempre pienso en lo que habría pasado si esa arma no se hubiera atascado. Habría habido un crimen contra un adolescente inocente. Y todo habría sido mi culpa porque yo había gritado. Por favor, nunca juzguen un libro por su portada. Me di cuenta de eso y da miedo. Pero cada vez que lo recuerdo me aterra. Haré mi mejor esfuerzo para recordar ese evento que me contó mi primo. Eso sucedió a finales de los años 80. Primero, mi primo y su amigo estaban en el parque. Cuando vieron a un tipo haciendo cosas extrañas. Cosas que no debería hacer en público en un puente, si sabes a lo que me refiero. Unos adolescentes empezaron a burlarse de él. Creo que intentó hacer que se acercaran, pero terminó persiguiéndolos mientras juraba que si los atrapaba, los mataría. Ellos regresaron a su casa, se lo contaron a mi tío, que medía 1,80 m, y en ese entonces parecía estar bastante en forma. Él regresó al parque y buscó a los tipos que estaban con unos adolescentes. No recuerdo exactamente lo que pasó después, pero llamaron a la policía, encontraron al tipo y lo acusaron de seducir a un menor o algo así. Luego Maya me dijo que en 1991 ella y mi tío empezaron a recibir llamadas de periodistas y a preguntarse sobre las acusaciones hechas contra un tipo en las noticias. Si su nombre les sonaba familiar y si lo que había pasado con su hijo, ya sabes, mi tía, mi tío y sus 3 hijos vivieron en Wisconsin. El tipo al que mi primo y sus amigos persiguieron no era otro que Jeffrey Dahmer. Mi primo salió en la tele. El tipo que iba a ser la víctima y que se escapó terminó atrapando a Jeffrey Dahmer. Ahora que lo pienso, necesito llamarlos para refrescar mi memoria sobre los acontecimientos. Como fue hace casi 30 años, mi primo quería ver si todavía tenía el casete de ese programa. O si hay algo en YouTube. Recuerdo que cuando hablábamos del programa, mi primo estaba muy nervioso e irritado. Me siento un poco mal por él. Pero aún así creo que es una locura que Jeffrey Dahmer casi haya atrapado a mi primo. Tenía 24 años en ese entonces, y me iba al trabajo en coche. Estábamos mi hermanita y yo. Ella había venido a trabajar de noche conmigo, a hacer los quehaceres domésticos. En el camino recibió una llamada. Decía que algo no estaba bien con su sobrina. Tuvo que colgar, lo cual por supuesto era algo que hacía muy seguido, y me vi obligada a dar la vuelta y llevarla de regreso a su casa. Tuve que volver al trabajo, pero me di cuenta de que iba a llegar tarde, así que tomé un atajo. Permítanme describirles la zona donde se encuentra mi empresa. La empresa está en un edificio grande, ubicado en medio de una zona suburbana, en total oscuridad. Quería acelerar para llegar a tiempo al trabajo, pero no podía porque los ciervos tienden a saltar frente a los autos de la nada, muy cerca de mi trabajo. Llegué a un semáforo y esperé a que se pusiera en verde. Fue ahí cuando sentí un ligero golpe proveniente del auto detrás de mí. Pensé, no, ahora no. Me orillé para revisar mi auto y ver quién era la persona que me había chocado. Salí y caminé hasta su auto. Le pregunté si todo estaba bien. Pensé que debía haberse quedado dormido al volante. Él no salió, así que me acerqué a su puerta para preguntarle si estaba bien. Podía ver su cabeza a través de la ventana entreabierta. Pero el chico no dijo nada. Le dije que no había daños. Entonces debería estar bien. Escuché que se abrió la puerta de un coche. Me volteé y vi que era un tipo que se había bajado del coche, todavía sin decir nada. Lo que hice entonces es algo de lo que todavía me arrepiento hasta hoy. Mientras iba hacia mi coche, noté algo. Sus manos eran extremadamente pálidas, eran blancas. Pero su rostro era negro, lo cual me parecía extraño. Anormalmente negro. Pensé que era una máscara en la que se podían ver partes de su piel. En ese momento, estar en la zona donde estaba me puso nerviosa, porque pensé que tenía el rostro negro y que había chocado mi auto por el color de mi piel. Justo cuando me preparaba para irme, de un solo movimiento, él sacó un rifle de su auto y lo apuntó directamente a mi cabeza. Me repetía una y otra vez que iba a morir y que nadie lo sabría porque estaba completamente sola. Intenté hablar con ese tipo diciéndole,
realmente no tienes que hacer esto. Y fue entonces cuando empezó a llorar de manera incontrolable. Se metió a su auto y se fue. Me quedé en la oscuridad cerca de mi auto sin mover un dedo. Solo me sentí aliviada de estar viva. Rápidamente subí a mi auto y llegué a mi trabajo con aproximadamente media hora de retraso. Todos se preguntaban por qué llegué tan tarde. Pero me lo guardé todo para mí. Solo se lo conté a mi familia, que estaba loca de preocupación. Ahora trabajo en otro puesto, y de día, en lugar de trabajar de noche. Evito cualquier camino apartado cuando regreso a casa.